Una decisión tiene una consecuencia. Si una decisión es positiva, tu consecuencia va a ser positiva. Si tu decisión es negativa, tu consecuencia va a ser negativa. Pero existe un escenario en el cual sufrimos las peores decisiones, y es cuando no decides. Bienvenido a esta serie de episodios número 206, 207 y 208, en el cual estaremos hablando con relación al libro de los hermanos Chip y Dan Heath llamado Decídete. Este libro en el que los autores abordan cómo mejorar el proceso de toma de decisiones tanto en la vida personal como en la vida profesional. Ellos logran identificar fallas comunes en nuestra toma de decisiones y nos proponen y nos promueven un modelo conocido como el modelo RAP. No es el que te comes, pésima, sino realmente es un modelo que por sus iniciales en inglés o por sus siglas en inglés vienen a través de 4 pasos importantes y luego veremos 10 puntos que tienen aplicación en ventas. Porque tomar decisiones hoy es el punto de inflexión de poder convertirte en accionador, ejecutador. Y como lo hemos dicho, lo contrario al éxito no es el fracaso, sino es la inacción. Así que no te despegues porque estaremos hablando en esta serie de episodios muchísimas cosas que vienen con relación a cómo puedes mejorar tu proceso de toma de decisiones para que realmente la puedas romper, pero sobre todo salir a vender con todos los poderes. Así que si quieres conocer más con relación a este proceso RAP, pues quédate, crece. Y así entonces llegamos al cierre de lo que es el episodio número 208. Creció Omar, el podcast en el cual terminaremos de hablar un poco con relación a al enfoque que hemos hablado de Decídete. Sí, el libro de los hermanos Heath, que ya nos ha dado muchísima información y que nos quedan todavía 5 puntos que tenemos que discutir. Así que sin más de esto nos vamos directamente a la carneta. Punto número 6. Encuentra a alguien que ya enfrentó tu decisión. En este caso, lo que nos está diciendo los hermanos Heath es que nosotros podamos realmente aprender de las experiencias de otros que ya han tomado decisiones similares. Y es lo que te decía, si aprendes de tus errores se conoce como inteligencia. Si aprendo de los errores de los demás se conoce como sabiduría. ¿Por qué? Porque muchísimas veces la experiencia lo que nos dicta es que no es lo que hay que hacer. Yo me recuerdo mucho que hablábamos y hemos hablado muchísimas veces de la entrevista que le hacían a Jack Ma. Realmente ya no sé si fue la entrevista de él o no, porque yo lo leí en un post, pero no sé si fue luego o no, pero le decían, ok Jack, ¿cuál es el secreto de tu éxito? Tomar buenas decisiones. Perfecto. Y las decisiones buenas, ¿cómo las tomas? Con base a la experiencia. Excelente. ¿Y la experiencia cómo la adquieres? Tomando malas decisiones. Ahí es lo que me dictó muchas veces que el hecho de accionar, ejecutar, aún ya sí, nosotros nos equivoquemos, como estábamos hablando anteriormente también de prepararnos para equivocarnos o para estar equivocados. Lo que nos dice en este caso es que puede llegar a ser que alguien ya pasó por esta situación. Nosotros, si lo escuchaba de Gerardo Rodríguez, que decía que uno de los grandes beneficios de vivir en un país tercermundista es poder ver el futuro. ¿Por qué? Porque al final es medio gracioso, triste, pero todo lo que va a pasar en nuestros países, muchas veces tercermundistas, en países subdesarrollados en algún momento dado de distinto contexto, ya pasó en algún otro lugar. Eso lo que nos permite es poder hablar del contexto del mentoring. Hay personas que ya pasaron por lo que yo pasé y ahora lo que me sirve a mí es poder tomar estas decisiones. Y por eso mismo en el episodio 205, cuando hablaba con Eduardo Almada, yo le decía que al final era un contexto más de coaching y mentoring que nos permitía ir identificando qué es lo que le ha pasado a algunas personas, que yo lo puedo ir replicando y que me permita sobre todo entender qué no hacer, que me puede facilitar mi toma de decisiones. Y por eso mismo dice aquí, ¿cómo lo puedo aplicar a los vendedores? Primero, hay que buscar consejos de colegas más experimentados sobre cómo manejar situaciones de venta complicadas. Pero para eso me tengo que quitar el ego. Yo muchas veces les digo, no es que los mejores vendedores, los vendedores más experimentados se levanten en la mañana diciendo, qué alegre realmente el poder estar acá con ustedes y poder ayudarlos a que ustedes alcancen sus metas. No necesariamente va a ser eso. El punto principal es cómo nosotros podemos ir identificando que realmente las personas que quieren vender, las personas que quieren ir mejorando su proceso, realmente es cómo vengo yo y le voy a pedir información a los experimentados a que me digan cómo mejorar este gran contexto o cómo yo puedo ir mejorando ese contexto para yo poder alcanzar de mejor manera esas decisiones que queremos ir tomando. Entonces, eso nos permite a nosotros ir evitando cometer errores. Y también en la parte de gerencia de ventas utilizamos mucho el benchmark para poder mejorar las estrategias de ventas comparando con competidores o industrias similares. Hay que tener mucho cuidado también de que no solo es cómo piensa el pez, no solo hay que ver cómo piensa el pescador, sino hay que ver cómo piensa el pez. ¿Qué significa esto?
¿Cómo llego yo realmente a tomar mejores decisiones a través de lo que estamos haciendo y poder mejorar mi proceso de toma de decisión? ¿Qué significa esto? El mentoring. Muchas de las cosas que yo les estoy compartiendo a través del método VAR es contarles qué me ha funcionado, qué no me ha funcionado, qué me ha sido factible, qué me ha hecho algo espectacular, cómo conecto con las personas. Y simplemente es como tú puedes replicar ese proceso para poder identificar cómo puede ser más fácil para ti en tu proceso constante de desarrollo comercial. Por eso mismo, cuando habla de encuentra a alguien que ya enfrentó tu decisión, te permite ir identificando de mejor manera situaciones puntuales que no tienes que estarte inventando nada, sino comenzar a replicar con tu estilo, con tu esencia, qué es lo que alguien más ya vivió. Vámonos ahora con el punto número 7. Aquí establece un punto de referencia. Dice que hay que definir claramente qué éxito significa para la decisión que estás tomando. Aquí me recuerda mucho que estaba viendo también que uno de los peores errores que uno puede llegar a tener como padre a la hora de que los niños están saltando y que hay situaciones como relativamente peligrosas, uno comienza a decirles no, no te vas a lastimar, y es como, no, cuidado, y uno comienza como a tratar de minimizar porque sabes que si no pone bien el pie se va a resquebrajar la jeta. Pero lo que decía esta persona es decir, ok, si ya estás en esta situación, ¿cuál va a ser tu siguiente paso? ¿Cuál va a ser tu siguiente paso? Si vas a brincar en ese palo, ¿cuál va a ser tu siguiente paso? Si tú en ese momento brincas, ¿qué pasaría si te resbalas? ¿Qué harías si? Entonces comienzas a ponerle situaciones que te permiten ir identificando cuál sería éxito o fracaso en esta situación. En el caso de establecer tu punto de referencia es bien importante, porque todos hablamos de éxito y el éxito hoy, como te digo, realmente es algo que todos estamos persiguiendo, pero el éxito es eminentemente subjetivo. ¿Qué significa éxito? El poder tener una relación a largo plazo, el solo cumplir la cuota de ventas, el cumplir la cuota de ventas 1 año, 5 años, 10 años, convertirme en empresario, ser dueño de mi propia empresa. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Pero si tú no defines realmente qué significa éxito para la decisión que estás tomando, eso realmente te complica muchísimo. Vayámonos un punto más atrás. Ok, la decisión de dar un descuento. ¿Cuál es el punto de referencia? O sea, esa decisión, ¿qué significa con relación al tema del éxito que vas a alcanzar? Entonces, todo eso te permite a ti analizar realmente qué hay detrás. Y eso es lo que nos permite a nosotros ir tomando decisiones que pueden ser rotundamente importantes para poder mejorar mi proceso de decidir. Para los vendedores lo que dice es que hay que fijar metas claras para cada interacción de ventas. ¿Cuántas llamadas quiero hacer? ¿Qué pasa si hablo con este cliente? ¿Cuántas veces lo quiero llamar? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y yo sé que a veces nos vamos como demasiado como profundo o específico en el tema de la toma de decisiones y los procesos, y yo sé que puede ser difícil. No te estoy diciendo que sea muy fácil decir llamada número 1, llamada número 2, llamada número 3. Sin embargo, si tú comienzas a ver que tu proceso no camina de fase a fase, tienes que determinar qué es lo que estás haciendo. Solo correos, llamadas, de repente digo, ok, mandé un voice note a un prospecto, por qué no la llamé? Y comienzo a determinar que nos seguimos equivocando con ese contexto, y ahora precisamente me recordé de unas personas que solo había mandado voice note y obviamente entonces tengo que llamarlas. Por eso fue que apunté. Pero continuando con eso, lo que nos dice es fijar metas claras para cada interacción de ventas. Y para la gerencia de ventas, lo que nos está diciendo es establecer y comunicar objetivos claros y medibles para el equipo. Si tú no tienes objetivos claros y medibles para el equipo, realmente es como, yo traté y me esforcé, llegaste a la meta, no, tienes dinero, tampoco, tienes trabajo, me despidieron. No, el punto principal es que estamos esperando. Yo siempre les digo, el principal norte de las ventas, ¿qué es? Es el dinero. Nosotros tenemos que accionar y como dicen, las ventas no son un arte, ¿sí? Es un proceso estructurado y disciplinado de repetir y volver a repetir acciones que muevan la aguja. Así de sencillo. Si no estoy moviendo la aguja, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es el contexto de la medición que estás teniendo? ¿Cómo vas a desarrollar ese contexto? Porque si no tienes bien definido qué es mover la aguja, no vas a poder avanzar en las decisiones que tienes que tomar. Y eso viene desde dónde inviertes tu tiempo, dónde no inviertes tu tiempo. Y hablamos mucho del FODA dinámico dirigido, que más adelante se los voy a compartir para que ustedes lo puedan ir estableciendo en esa situación. Por eso mismo me parece espectacular que nosotros podamos ir determinando esta situación. Vámonos con el punto número 8. Ahí está. Aquí nos vamos en ese contexto. Realiza experimentos pequeños para validar decisiones. Cuando nosotros hablamos de esta situación es, antes de una implementación completa, prueba todas tus decisiones en una escala menor. ¿Qué significa esto? Que vayamos haciendo pruebas pilotos, no nos vayamos de boca, no cambiemos todo, no resolvamos todo, sino que realmente definamos qué es lo que queremos hacer.
cómo lo queremos hacer para que nuestras decisiones tengan un impacto en pruebas piloto. Y eso es lo conocido como prueba piloto. Si tú quieres hacer una decisión, ok, voy a cambiar esto. ¿Qué he hecho yo? Quiero sacar un nuevo curso. Hagamos pequeños focus group que me permite a mí entender y sobre todo en vivo determinar si me está funcionando o no la situación perfecta de poderlo definir. Entonces, de esa manera, lo que yo quiero ir identificando es cómo yo les presento una nueva estructura que me permite a mí después extrapolarla a una situación real. Por eso mismo, en cada implementación completa, prueba decisiones a una escala menor. ¿Cómo lo hacemos en el contexto de los vendedores? Hay que probar nuevas tácticas de venta en situaciones de bajo riesgo antes de aplicarlas ampliamente. No significa, otra vez, como yo te lo he dicho, práctica, práctica y más práctica. Tenemos que practicar muchísimo, porque la práctica hace al maestro. Sin embargo, si tú en su momento es salir ya al campo de juego, porque la práctica perfectamente me va a hacer mucho mejor, pero la experiencia, como te lo decía, con esas tomas de decisiones erróneas, es precisamente equivocándome aprendo. Entonces, no porque practiques, tú vas a ser espectacular y tomar la decisión correcta y adecuada para poder hacerlo. Si tú no tienes la manera de poder hacerlo, de poder aplicarlo y de poder salir al campo de juego a probarla, comienza a utilizar en situaciones de bajo riesgo ciertas técnicas que a mí me funciona muchísimo de lo que voy aprendiendo en redes, de lo que voy discutiendo con muchas personas, que me permiten a mí desarrollarme de mejor manera para poder implementar este proceso. Y eso me va a permitir a mí tener menos impacto en la toma de decisiones. Y por último, en la gerencia de ventas, cuando hablamos es implementar literalmente pilotos de estrategias de ventas en regiones seleccionadas para evaluar su efectividad y que esto te permita replicarlo, donde tengas un universo más bajo que te permita hacer un muestreo empírico, como dirían mis amigos de TED, para que realmente nosotros podamos ir encontrando un sopeso de lo que hemos venido trabajando para poder desarrollar cómo lo queremos ir haciendo. Por eso mismo, esta parte de realizar experimentos pequeños para validar decisiones me permite a mí tener tranquilidad de que lo puse a prueba, me funcionó. Si lo dije, qué me funcionó y qué no me funcionó. A mí me sirve mucho con las presentaciones, transiciones, animaciones, que en su momento pues, es alguna sesión en la que sé que no tiene mayor impacto, sino camina muy bien algo, en la cual yo puedo ir cambiando y tener mucha confianza de poder hacerlo. Hago esas pruebas para que cuando realmente tenga que ir a un foro abierto, me da la tranquilidad de poder hacerlo de la mejor manera. Por eso mismo, realice experimentos pequeños para validar decisiones. Punto número 9. Tenemos que, imagina la opción falla. ¿Qué dice acá? Piensa anticipadamente el peor escenario posible y cómo lo manejarías. Y eso es algo que nos enseñan a los abogados. Cómo te puedes ir preparando ante la situación más complicada que puedes tener enfrente. Porque si tú logras determinar qué sucedería si haces o dejas de hacer algo que sigue siendo una decisión, en ese momento determina cómo lo manejarías. Si esto sucediera, ¿qué harías? Por eso mismo, vende como que tuvieran necesidad para no tener que vender por necesidad. Vende como que tuvieran necesidad para no tener que vender por necesidad, tal cual. Y esa es una parte bien importante que nosotros tenemos que ir definiendo. Por eso mismo, tenemos que ir desarrollando este gran contexto y poder hacer esos pilotos, como lo estoy poniendo acá, pilotos de presentaciones para que nosotros podamos tener ese resultado. Entonces nos va a permitir muchísimo entender cuáles son esos escenarios negativos y cómo tú lo podrías manejar para que si en ese momento sucede, cómo reacciono ante esa situación. ¿Cómo lo aplicamos como vendedores? Prepárate para posibles objeciones o rechazos y cómo lo superarías. Y de eso se trata muchas veces lo que hablamos en el método VAR. Si nosotros tenemos objeciones y normalmente no tienes más de 10 objeciones, ¿por qué no te preparas previamente para poder hacerlo? Si tú te preparas para poder desarrollar, gestionar, anticiparnos, cambiar menos de 10 objeciones, eso te permite estar muchísimo más preparado para decir, hey, ok, perfecto, no te preocupes, sigamos adelante. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo podemos hacer para que nosotros podamos seguir avanzando? Por eso mismo, la opción falla significa cuál es el escenario negativo que podrías llegar a estar. Y en la gerencia de ventas es desarrollar planes de mitigación de riesgos para las estrategias de ventas. No me funcionó. ¿Qué tengo que hacer para cambiarlo? ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿Y cómo lo puedo reajustar para que eso me permita a mí ser flexible, pero sobre todo accionar rápidamente y no dejar que el tiempo me alcance? Ese fue el punto número 9. Y vámonos por último con el punto número 10, ¿sí? Realiza una revisión previa de decisiones. Y eso es algo que nos habla del histórico. Antes de finalizar una decisión, tómate el tiempo para revisarla críticamente. No estoy hablando de análisis o parálisis por análisis, sino lo que estamos hablando realmente es cómo tú puedes llegar a tener el tiempo para que, ok, esta es la decisión que voy a tomar, esta es la propuesta que le voy a enviar,
¿Es lo correcto o no es lo correcto? ¿Esto me va a funcionar o no me va a funcionar? ¿Por qué? Porque en ese momento nos vamos a convertir en determinadores para poder resolver algo puntual, críticamente. Yo, como les digo, no todos somos gerentes de algunas otras personas o supervisamos personas, pero lo que sí te invito es a que seas tú tu propio gerente, para que tú logres determinar y poder tomar esas decisiones para que críticamente tú puedas resolver lo que tienes que resolver. Por eso mismo, lo que te estoy poniendo sobre la mesa es, antes de finalizar una decisión, tómate un momento de revisarla críticamente. ¿Cómo lo enfoco en el mundo de los vendedores? Evalúa tus propias tácticas de venta y ajusta según sea necesario. La flexibilidad, la práctica, el poder desarrollar ese contexto. Y en la parte de las gerencias de ventas es revisar las estrategias de ventas antes de su lanzamiento para asegurar que todos los aspectos están cubiertos. Que nos vamos a equivocar. Prepárate para estar equivocados. Realmente eso es bien importante. Si no nos preparamos para estar equivocados, va a ser muy difícil que lo logremos identificar. Por eso mismo, realiza una revisión previa de las decisiones y que el histórico también de las decisiones que has tomado te permita identificar de mejor manera lo que has hecho en los últimos tiempos. Así que, llegando al finalizar, vamos a hacer un resumen de los 10 puntos que nosotros pudimos ver. Punto número 1, amplía tus opciones. Punto número 2, pon a prueba tus suposiciones. Punto número 3, toma distancia antes de decidir. Punto número 4, prepárate para estar equivocado. Punto número 5, identifica y limita tus opciones. Punto número 6, encuentra a alguien que ya enfrentó tu decisión. Punto número 7, establece un punto de referencia. Punto número 8, realiza experimentos pequeños para validar decisiones. Punto número 9, imagina que la opción falla. Y punto número 10, realiza una revisión previa de decisiones. ¿Qué significa esto? Better done than perfect, dice un dicho en inglés. Mucho mejor hecho que perfecto. ¿Qué significa esto? Te traje a ti a través de 3 episodios, el 206, el 207 y el presente episodio 208, en el cual pudimos compartir muchísima información para que tú te lleves el proceso RAP, entender cómo los hermanos Heath a través de su libro Decídete nos están diciendo, hey, acciona, muévete, haz que esto funcione, para que realmente tú puedas caminar tomando decisiones, para que no pases por la vida con ese parálisis por análisis. No, es lograr identificar de mejor manera todo lo que tú quieres hacer para que esto funcione. Así que te pido por favor que logres determinar cómo puedes llegar a ser tú para mejorar tu proceso de decisiones. Escucha el episodio 206, 207 y 208, cualquiera de los 3, y envíame tu retroalimentación. ¿Te funcionó o no te funcionó? ¿Cómo lo hiciste? Y también te voy a dejar en los episodios un link, porque si en algún momento has escuchado el podcast, te ha gustado, esto te ha ayudado a mejorar tus estrategias, tus estadísticas, también dame información. Me va a permitir a mí, sobre todo, tener ese muestreo empírico que me permita determinar si lo que estamos haciendo está funcionando. Por eso mismo, te quiero agradecer todo tu tiempo, gratitud total ante todo lo que has hecho, lo que has visto, lo que has escuchado, lo que has compartido, pero sobre todo agradecer de todo corazón todo lo que has compartido con la comunidad del puto amo de las ventas. Por favor, sígueme en todas mis redes sociales, comparte contenido, ayúdame a llegar a más personas, seamos realmente gente que quiere romperla, pero sobre todo, como me gusta a mí decir, mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todos los poderes.